corazón, Señor. Yo sé que la semilla es buena, yo sé que tu palabra es espíritu vivo, Señor. Y hoy nos declaramos bendecidos desde ya, Señor. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y todo estorbo, Señor, toda distracción la ponemos bajo tus pies. Toda molestia, Señor, de cualquier índole, de salud, Padre, de espíritu, de alma, hoy la ponemos bajo tus pies, porque declaramos este momento para ti, Señor. Declaramos nuestra atención, nuestro corazón, nuestra mente para ti en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermano. Quisiera empezar, como le digo, hay varias cosas que tenemos que hablar, que el Señor nos daba. Y quisiera empezar leyendo un pasaje. Vamos a entrar de lleno a la palabra, que subraya la grandeza de nuestro Dios, demostrando el impacto que el Señor tiene en la vida de un hombre, que al nomás presentarse Él delante del Señor, le cambia la vida por completo. Y eso es lo que quisiera subrayar el día de hoy. Porque el Señor, la grandeza del Señor es tan diferente. La presencia del Señor, la naturaleza de Dios es tan diferente a la nuestra, hermano. Que con tan solo su presencia, con tan solo que Él esté ahí, las cosas cambian. Cambios suceden, hoy lo cantábamos. Así que vamos a Lucas 19, del 5 al 9. Y este es el título de la prédica el día de hoy, en la presencia del Rey. Lucas 19, del 5 al 9, si me acompaña. ¿Lo tiene? Lucas 19, del 5 al 9, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Usted conoce la historia, ¿verdad, hermano? Que estaba Jesús pasando por Jericó, y dice que había un hombre llamado Zaqueo, que era recaudador de impuestos. Y dice acá que muchos lo tenían por pecador. Muchos lo tenían por un hombre malo, un hombre pecador, un hombre que tal vez tomaba más de lo que era debido, un hombre, como decimos allá en Guatemala, transero, un hombre que le gustaba el dinero. Y esa era la fama de Zaqueo en medio del pueblo, en medio de los suyos. Pero un día Jesús pasó en su ciudad y él lo ve y le dice: es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y sin que nadie le diga nada, Zaqueo le dice: Señor, él seguramente había escuchado la murmuración de los que estaban ahí. Y él se levanta y él dice: Señor, si en algo he robado, lo voy a cuadruplicar. Y la mitad de los bienes se los iba a dar a los pobres. Y mire qué glorioso, hermano, porque a pesar de la fama que él tenía de negocios turbios, la sola presencia de Jesús lo hizo cambiar de parecer. Sin que nadie le predicara, sin que nadie le dijera nada, sin que nadie lo acusara, la sola presencia de Jesús, la sola presencia de nuestro Señor lo hizo cambiar. Hizo un cambio en su interior. Hizo un cambio de algo que había ocurrido por mucho tiempo, solo con la presencia de Jesús. Dice que él habitó en su casa y le dijo: la salvación ha venido, porque también es hijo de Abraham. Pero todo fue porque en ese momento la esencia misma de Dios, es decir, Jesús,
entró y habitó en su casa. Miren la experiencia de este hombre, de Zaqueo. Un cambio de vida en la presencia de Dios. Con solo la presencia cambió su vida. Entonces quisiera que habláramos de eso, de la presencia de Dios. Seguimos en Salmos 139, de 3 al 7. Que el salmista está hablando acerca de la presencia de Dios. Y dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aquí el salmista está expresando la grandeza de la presencia de Dios. Él de alguna manera y seguramente en sus cánticos había experimentado la presencia de Dios, así como usted lo ha experimentado antes. Yo sé que esto no es nada nuevo para usted, hermano. Yo sé que usted se goza en la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? Hermano, es extraordinario. El salmista lo está expresando y dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y eso es lo que quería por un momento detenerme en ello, porque el Señor me daba estas cosas. Pero si habláramos de la presencia de Dios, hermano, hay demasiadas cosas que hablar. Hay demasiadas cosas que yo no entiendo y que son demasiado grandes para mí. Pero lo que sí podemos hablar y lo que sí podemos conocer es lo que el Señor nos da, lo que está en la Biblia. Y lo glorioso es que nos tardaría una vida entera para conocer la presencia de Dios. Una vida entera. Y no fuera suficiente. Pero tenemos la eternidad para conocer la presencia de Dios. Así que no se embote, no se gaste, no se aburra su corazón de la presencia de Dios, de estar buscándole a Él, porque le queda una eternidad. Déjeme decirle, hermano, que le queda una eternidad a usted para disfrutar en la presencia de Dios. Yo no sé si se goza, hermano. Es glorioso. Entonces el salmista estaba expresando esto, cosas grandes. La presencia de Dios es algo maravilloso que no se puede comprender. Pero con la ayuda del Señor hoy vamos a aprender un poquito, hermano. Y el Señor nos ayude con esto. Ok, ¿está listo, hermano? ¿Está listo? Empecemos. Génesis 3, del 8 al 9. Dice la historia muy conocida: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces vean lo que pasó acá. Aquí el hombre habitaba en el huerto del Edén, en el huerto de Dios, en donde dice que la presencia de Dios se paseaba en medio de él, en medio de ellos, en donde dice que no había necesidad alguna, en donde dice que el hombre tenía constante interacción con el Dios Todopoderoso, con Jehová. Pero como usted ya sabe, lo que sucede es que el enemigo de nuestras almas empieza a influenciar a Eva, y consecuentemente influencia a Adán, y los dos pecan. Y el Señor se da cuenta, y el Señor baja y empieza a pasearse como Él lo hacía, y le dice al hombre: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo que quisiera que notáramos es que lo primero que sucedió cuando ellos pecaron es que se escondieron de la presencia de Dios. Yo sé que usted sabe que el pecar nos aparta de la presencia de Dios, pero quiero que
que entendamos que la obra del enemigo es apartarte de la presencia de Dios. Porque antes Adán y Eva no se escondían de la presencia de Dios, sino que ellos al pecar se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la Biblia, y consecuentemente se escondieron de la presencia de Dios. Ese sentimiento, esa naturaleza del hombre de esconderse cuando hacemos mal, de huir de Dios, de sentirse acusado, es consecuencia del pecado. Pero Dios no lo quería así. Dios no deseaba eso para el hombre. Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, el hombre pecó y Jehová se dio cuenta y determinó las consecuencias, pero no lo desechó, sino que le dio al hombre y a la mujer pieles y los vistió. Podríamos aquí hablar muchas cosas de la cobertura, de la bendición que es la cobertura, porque la madre del Señor, la novia, la que se va a casar, necesita estar cubierta. Pero no quisiera enfocarme mucho en eso, sino el punto es que Dios quiso que el hombre pudiera estar en su presencia. De alguna u otra manera Dios quería que el hombre, que su creación más preciada, estuviera delante de él. Y le dio a Adán y a Eva una cobertura. Y Adán, de hecho, cuando el Señor le pregunta, Adán le contesta y le dice: yo oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mire qué profundas las cosas que ellos dos estaban hablando. Entonces Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero como le digo, Dios no los desechó, sino que les dio una cobertura para que pudieran estar delante de la presencia de Dios. Que tenga oídos para oír, que oiga. Dice que después el Señor toma para sí un pueblo. Muchos años después, toma para sí un pueblo. El pueblo de Israel le da el arca del pacto. El arca del pacto que tipifica la presencia que estaba en el tabernáculo de Moisés. ¿Se recuerda, verdad? Que por cierto estaba bajo la cobertura de las tiendas. La presencia de Dios estaba bajo la cobertura de las tiendas. Entonces Dios dice: ok, yo quiero que mi pueblo esté delante de mi presencia. A Adán y a Eva le dieron pieles para que se cubrieran y estuvieran delante de la presencia de Dios. Pero ahora hay un pueblo que necesita estar delante de la presencia de Dios. Entonces Dios le da la revelación a Moisés y les da el arca del pacto. Y ahí podían accesar la presencia de Dios. Porque el plan de Dios es que estemos en su presencia. Pero en ese plan, en el antiguo pacto, solo había un cierto tipo de personas que podían estar delante de la presencia de Dios. Los levitas, los sacerdotes, aquellos que se cuidaban, aquellos que se limpiaban, aquellos que conocían la ley de Dios. Ellos tenían acceso a la presencia de Dios. Entonces mire lo que sucede acá en Esdras 9:15. Estamos hablando acerca de la presencia, del estar en la presencia. Esdras 9:15 dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¿Usted se recuerda lo que sucedió acá? Historia de Esdras. Historia de Esdras, que era el líder de un pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia, que había encontrado el templo hecho pedazos. Pero el Señor pone gracia en Esdras y pone el espíritu para poder reedificar el templo.
Mientras están reedificando el templo, ya van a terminar. Y el pueblo está con un buen ánimo. Pero de repente encuentran la ley. En el templo encuentran el libro de la ley. Y se ponen a leer y Esdras se angustia mucho porque ve el pecado del pueblo. Aquí específicamente está hablando de cómo los sacerdotes, los levitas, se habían contaminado casándose con mujeres extrañas, literalmente. Se habían contaminado al tener hijos de naciones extrañas. Cuando la ley les decía que no podían, que no tomarían hijas e hijos para los levitas, porque eran ellos los que se tenían que presentar delante de la presencia de Dios. Porque como le digo, en la presencia de Dios es tan gloriosa, es tan santa, que el pecado no se puede presentar. Entonces Esdras se da cuenta de esto y empieza a orarle al Señor. Y les dice, por causa de esto, no podemos estar en tu presencia. Una vez más, mire cómo el enemigo esta vez, tratando de sacar al pueblo de Dios de la presencia. Esta vez no fue por una mentira, sino que fue por la contaminación sutil de los hijos, de las hijas, de los levitas, de aquellos que se tenían que preparar, de aquellos que se tenían que limpiar. Ahora estaban sucios. El vaso de bendición estaba sucio y ellos no podían recibir la bendición. Y aquellos que tenían que recibir la bendición del vaso no podían recibir la bendición. El enemigo tratando de estorbar los planes del Señor. Pero vea lo que sucede acá. Solo en un paréntesis, hermano, aquí podríamos hablar acerca de las costumbres de los pueblos. Hermano, aquí podríamos hablar de muchas cosas. De las festividades, por ejemplo. Cosas que nos contaminan, hermano. Como el Halloween. ¿Sabe cuál es el problema? Es que nos metemos a situaciones que no entendemos, tomando parte de situaciones que no entendemos, que parecieran inocentes, pero en lo espiritual conllevan muchas cosas. No sé si usted ha escuchado las noticias recientemente de la ciudad, de la ola de violencia que ha pasado en la ciudad. Algo así como 11 muertos en los últimos 2 meses o algo así. Qué curioso que sucede durante estas épocas, ¿verdad? Qué curioso que se incrementó la violencia y aún muchos de estos homicidios pasaron en fiestas de Halloween. Entonces conllevan cosas que afectan. Y bendito sea Dios porque el Señor nos saca de esas cosas. Bendito sea Dios porque a usted solo son cosas que uno oye, porque el Señor nos ha sacado del mundo, nos ha sacado de esas situaciones, pero no hay que regresar a ellas, no hay que regresar a esas cosas, porque como el Señor nos salva y nosotros queriéndonos perder, no es posible. Entonces las costumbres del mundo, que muchas veces nos influyen, muchas veces nos quieren engañar. Pero ¿qué es lo que se mueve tras todas esas cosas? Por ejemplo, en la Navidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que se mueve en esas cosas? ¿Qué es lo que se mueve en esas épocas? ¿Será que es una época en donde la gente tiene paz familiar, donde se habla la verdad, donde hay quietud, donde hay sobriedad, donde hay felicidad alguna? ¿Será que eso sucede? ¿O es todo lo contrario? Usted distinga, usted piense. Entonces las costumbres del mundo, y fíjese que encontraba este versículo en Isaías 2, 5 al 6, donde el Señor le está hablando a su pueblo y le dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Mire qué bonito. Ciertamente tú has dejado tu pueblo,
la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Pero dejemos aparte las festividades. ¿Qué tal de los modos de vida que nos influyen a nosotros? ¿Qué tal de lo que los demás están haciendo y nosotros queremos hacer? Lo que los demás, lo que el mundo está pensando y nosotros queremos pensarlo. Lo que el mundo está trabajando para esas cosas y nosotros queremos trabajar para las mismas cosas. Y al final del día nos terminamos contaminando. Nos terminamos alejando de la presencia de Dios. Y lo que sucede es que no solamente sufrimos las consecuencias, sino que nos salimos de la presencia de Dios. ¿Cómo vamos a convencer a los demás, hermano, si hacemos lo mismo de todos? ¿Cómo vamos a convencer al mundo de que la presencia de Dios es lo único que necesitamos si estamos queriendo hacer lo mismo que afuera? ¿Cómo le vamos a decir a alguien que Dios es suficiente cuando estamos buscando otras cosas? Las influencias, esto es lo que le había pasado al pueblo de Israel en el tiempo de Esdras, que se habían contaminado, así alejándose de la presencia de Dios. Pero sigamos, en Job 13:16. Por cierto, en el libro de Esdras dice que ellos solucionaron el problema sacando a todo lo extranjero de su pueblo. El Señor se glorificó y descendió su presencia. Pero ahora sigamos, porque quiero llegar a algo, hermano. En Job 13:16, Job hablando dice: y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Más claro no lo puede decir Job, ¿verdad? Que en su presencia no entrará el impío. Pero entonces tenemos que entender qué significa ser impío. ¿Qué es lo que significa ser un impío? Amén. El diccionario de la Real Academia, la RAE, lo define como falto de piedad, falto de religión o contrario a la fe. Y es como lo que hemos aprendido, ¿verdad? Alguien que conocido de la fe no solamente la abandona, sino que ahora es contraria a la fe, siendo de tropiezo para alguien más. Lo que dice el diccionario. Y esto pudiera ser un tema en sí, un tema extenso de la impiedad o de los impíos. Y tardaríamos en ver lo que dice la Biblia, pero no quiero tardar mucho en esto tampoco. Es que tenemos que regresar al tema. Solo le quiero leer algunos sinónimos que la Biblia en sus diferentes traducciones utiliza para decir impío, para que nosotros entendamos un poco, porque sabemos que el impío no va a habitar en la presencia de Dios. Entonces vamos a ver qué significa impío. Y mire, aquí está. Impiedad. En Hebreos 7:63, rasha. Y estos son los sinónimos que dice hipócrita, malvado, culpable de crimen, malo, que abandona la fe, perverso, moralmente malo, alguien de continuo pecado, desafiante a Dios, adversario. Yo se lo subrayé una vez más y lo puse ahí 2 veces. Culpable, culpable de pecado. Y cuando nos ponemos a pensar de estas cosas, hermano, otras traducciones lo describen como culpable de pecado. Y nos ponemos a examinar nuestras vidas, ¿cuántos de nosotros tuviéramos estas cosas? Quizá no al extremo, pero actitudes impías, actitudes pecaminosas, culpable de crimen. Pero yo le muestro esto yo le resalto esto, no para hacerlo sentir mal, porque el primero fuera yo, de ser culpable de estas cosas, culpable de pecado. Pero le mostraba esto para resaltarle esto.
Romanos 5, del 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por un bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y por qué le muestro esto, hermano? Porque el plan del enemigo, Señor lo reprenda, es sacarte de la presencia de Dios. Desde Adán hasta hoy en tu vida, Él quiere sacarte de la presencia de Dios. Y ahora utilizó antes la mentira, utilizó antes el mezclarse con pueblos extraños, el quebrantar la ley. Y ahora lo que utiliza es el pecado, la impiedad. Y nos contamina. Y trae influencias a nuestras vidas. Pero Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Para resaltar la veracidad de Dios cuando mandó a su Hijo amado a morir por los culpables. Para decirle a todo el cosmos, estos pertenecen en mi presencia. Ellos pertenecen en mi presencia porque yo pagué con un precio que nadie puede pagar. Hermano, el Señor pagó por su vida con la sangre más preciosa que hay. ¿Quién va a poder comprarlo? Nadie. Y aunque el enemigo intentó sacarlos de la presencia en el huerto, en el antiguo tiempo, los intentó sacar del lugar santísimo, y ahora quiere impedir que entres en la presencia, el Señor te cubre con su sangre, la sangre del Cordero, para que tengan entrada directa a la presencia, porque Él quiere que habites con Él. El Dios que quiere que habites en su presencia. Por eso, hermano, no hay excusa que valga. Si eres joven, si eres viejo, si tienes mucho y si tienes poco, si estás ocupado o no tienes nada que hacer, si tienes fuerza, si te falta la fuerza, si tienes ánimo o te falta el ánimo, si estás enfermo o si estás saludable, si conoces mucho o conoces poco, no hay excusa, hermano. No hay excusa para no entrar en su presencia. No hay excusa, hermano, para no estar ahí, porque Dios te quiere ahí, porque Dios hizo todo para que tú estuvieras ahí, para que estuviéramos ahí, hermano, porque ahí es donde tú debes estar. Yo no sé cuál es su experiencia con la presencia de Dios, pero ¿cuál es la palabra? Me arriesgo, me atrevo a decirle que cuando usted está en la presencia de Dios, usted se siente cómodo, hermano. Usted se siente como que no hay otro lugar como Él. Usted se siente con paz. Usted se siente que todo lo demás no importa. Usted se siente que todas las cargas que tenía se le fueron. Usted se siente que en ese instante, en ese momento, lo único que importa es Dios. Y nada más. ¿Sabe por qué siente eso? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que estar ahí. Ese es su lugar. Porque Dios quiso que usted estuviera ahí. Y quizá alguien en la lejanía, en el internet, pueda pensar: yo no he sentido eso, yo no me siento así. Pero eso no significa que no pertenezca en la presencia de Dios, sino que no ha tenido la constante experiencia, que no ha sido constante lo suficiente para poder aprender a llegar a la presencia. Pero por eso el Señor nos deja varias cosas, por eso el Señor nos deja su palabra, para que tú aprendas, para que tú conozcas, para que tú recuerdes todos los días de tu vida, en cada mañana que te levantes, que tú te recuerdes que tú perteneces a la presencia de Dios, que ahí es tu lugar, ahí es donde tú debes estar, no en ningún otro lado.
Ok, pero ahorita vamos a ver cómo podemos permanecer de la presencia de Dios. Y a eso quiero llegar. ¿Cómo podemos permanecer ahí? Pero antes, quiero recordarle a usted, quiero recordarnos las cosas gloriosas que pasan en su presencia. Porque en su presencia vas a hallar las respuestas. Esas cosas que te impiden llegar a la presencia de Dios van a ser resueltas cuando entres en la presencia de Dios. ¿Por qué cree que el enemigo se ha empecinado en alejarlo de la presencia de Dios? ¿Por qué cree que el enemigo se ha empecinado en alejar la humanidad de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a verlo acá. Los beneficios de la presencia. Hechos 3:19. Quiero que me acompañe, hermano, con su Biblia. Estos beneficios son para usted, son para nosotros. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mira el beneficio de la presencia de Dios. ¿Qué vas a encontrar en su presencia? Tiempos de refrigerio. Yo no sé cuántos necesitan tiempos de refrigerio, hermano. Un tiempo en donde tú te sientas refrigerado, hermano, con nuevas fuerzas. Así como la figurita que estaba en el otro póster del año pasado. Está en la mano de Dios. En pastos amplios, en campos grandes. Tiempos de refrigerios. Pero mire el orden de las cosas, porque como dice el apóstol, el orden sí tiene influencia en el producto. Entonces dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Sabemos que el pecado nos aleja de la presencia de Dios. Para que venga de la presencia tiempos de refrigerio. Entonces, para que venga el refrigerio, tiene antes que venir la presencia de Dios. Y para que venga la presencia de Dios, tienen que ser borrados nuestros pecados. Y para que sean borrados nuestros pecados, nos tenemos que arrepentir y convertir. Miren, hermano, qué bonito lo pone acá la Biblia. Un mapa para llegar al tiempo de refrigerio. Porque cuántas veces nosotros estuviéramos queriendo ese refrigerio, pero quizá no nos falta arrepentimiento, quizá nos falta confesarle al Señor un pecado, quizá nos falta alejarnos del pecado. Pero la Biblia dice acá que si nos convertimos, el Señor derrama su presencia y derrama un tiempo de refrigerio. Beneficios de la presencia de Dios. Salmos 31, 18 al 21. Salmos 31, 18 al 21. Dice: enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En el secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. ¿Qué vamos a encontrar en su presencia, hermano? ¿Qué es lo que dice ahí? Ayúdeme. ¿Qué vamos a encontrar en su presencia? En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. ¿Qué vamos a encontrar en su presencia? Vamos a encontrar un refugio. Dice acá: contra las lenguas malas. Mire qué tremendo esto. Porque dice el salmista que él hizo de su misericordia una ciudad fortificada. De aquellos que hablan sin piedad, de aquellos que hablan
sin misericordia. El Señor te cubre. ¿No? ¿Quién está exento del pecado? ¿Quién está exento del pecado, hermano? Y cuando esto sucede, muchas veces se levantan lenguas hostiles, lenguas que no tienen misericordia. Pero aún si caemos, aún si pecamos, el Señor tiene misericordia. Y el Señor te cubre de esas lenguas si estás en su presencia. Él te cubre de misericordia y hace de la misericordia una ciudad fortificada para que tú habites ahí. Porque todos los demás pudieran estar hablando cualquier cosa de ti, pero en su presencia ahí no te va a llegar, ahí no te va a importar. Ahí tú vas a saber quién eres tú y lo que tú vales. En la presencia, en el refugio de Dios. Por eso David, cuando él falló, cuando hizo el censo, él decía: yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia, porque los hombres son implacables. Pero Dios lo defendió, pero Dios lo guardó. Dios puso vallado alrededor de él, de las lenguas malas. Así que si pecamos, no huyas de la presencia de Dios. Él va a ser tu refugio, Él va a ser tu ayudador. Él te va a cubrir aún de las consecuencias del pecado. Mire qué tremendo, hermano. Ciertamente hay consecuencias, hermano, pero Dios tiene misericordia. Él conoce que somos hombres, hermano. Gloria a Dios. Salmos 21:6. Porque los has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. ¿Qué vas a encontrar en su presencia? Alegría, llenura de alegría en la presencia de Dios. Alegría de entrar en su presencia nuevamente. Alegría de estar en la casa del Señor. Alegría de servirle al Señor. Alegría de tu vida. No va a ser para ti cargoso, hermano. No va a ser para ti cargoso, aburrido, pesado el servirle al Señor, si te metes a la presencia. Si no te metes a la presencia, vamos a estar vulnerables, hermano, a molestias, a enfados, a pesadumbre de corazón. Pero si te metes a la presencia de Dios, Él te va a dar alegría para servirle. Te va a dar alegría para presentarte a su casa. No va a ser cargoso, no va a ser cargoso, pero te tienes que meter en la presencia. Alegría en la presencia de Dios. Isaías 2, 17, 19. Ese es tremendo, hermano. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cuevas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. En la presencia de Dios no se puede elevar otro nombre, hermano, más que el del Señor. Y esta es una gran bendición, porque en su presencia vamos a encontrar humildad. A veces, hermano, venimos atribulados, venimos molestos, venimos cargados al ver cómo prosperan los demás. Eso fue lo que le pasó a Asaf. ¿Se recuerda? Qué glorioso, hermano. Que al ver la prosperidad de los impíos, él se cargó. Y al entrar en su presencia se dio cuenta. Muchas veces nos cargamos al ver cómo los demás prosperan, cómo los demás crecen, cómo los demás están avanzando.
Y quizá nos pasa como Asaf, o aún peor, nos pasa como Caín. Al ver la prosperidad de tu hermano, tú te cargas, tú te cargas. Pero dice acá que en la presencia de Dios no se puede exaltar otro nombre más que el del Señor. Y esta es una bendición tremenda, hermano, porque cuando tú te metes a la presencia de Dios, ahí empiezas a darte cuenta que el único que merece la gloria es Jehová. Y te pones a pensar, pero qué lento soy yo pensando en estas cosas, si el Señor es el único que merece la gloria, si el Señor es el único que merece la alabanza. ¿Y sabes lo que pasa? Se te va eso el corazón. En su presencia el Señor te sana de esas cosas. En su presencia el Señor te quita toda envidia. En su presencia el Señor te quita toda qué sé yo, todas esas cosas malas que te pueden entrar en el corazón. Y el Señor te sana, porque en su presencia te aprendes a humillar. En su presencia tú le enseñas a tu corazón de estar dejando de pensar en lo que no tiene y darle la gloria al Señor. Eso es glorioso, hermano. Eso es glorioso. Que el Señor te sana de vanidades. El Señor te sana de egoísmo. El Señor te sana de envidias. El Señor te sana de todas estas cosas que te atacan a tu corazón. En su presencia. Porque en su presencia la majestad de Dios, la presencia de Dios desciende, y tu alma y tu espíritu, tu mente se da cuenta, el único que merece la gloria es Dios. Yo no soy nadie. Pero eso sucede cuando estás en la presencia, cuando te metes a la presencia. En su presencia hay cambios. Beneficios en la presencia de Dios. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ese también habla del gozo, que podría ser un sinónimo de la alegría, ¿verdad? Y la alegría ya la vimos. Pero me gusta mucho porque habla más allá de la alegría. Habla también de las delicias que están a su diestra para siempre. Del deleite en su presencia. ¿Qué vas a encontrar en su presencia? Vas a encontrar el deleite de tu existir. Todas las demás cosas que aparentan deleitarnos son sombra del verdadero deleite. El deleite que está en su presencia. El mundo no te va a deleitar. La carne no te va a deleitar. Tu corazón no te va a deleitar. Tu mente no te va a deleitar. Pero en la presencia de Dios hay deleites, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es algo constante, es algo que no se acaba. Y por eso le decía cuando empezamos que le queda a usted una eternidad para deleitarse en la presencia de Dios. Qué glorioso, hermano. Como decía un predicador que estaba hablando acerca de esto, de la misión, él decía, la presencia de Dios no es un momento. No es un momento, un domingo a las 11:30 de la mañana. No es solamente un viernes, no es solamente un martes. La presencia de Dios es para siempre, es constante y no se acaba. Y nosotros no somos llamados para estar en su presencia. A nosotros nos han llamado para estar constantemente, para deleitarnos constantemente en la presencia de Dios, no en un momento perecedero. ¿Y cuánto más podríamos hablar de las cosas maravillosas que pasan en la presencia del Rey? Esther encontró misericordia, Asaf encontró revelación, Moisés encontró su llamado, Josué encontró la victoria, Ana encontró paz. Podríamos seguir hablando, hermano, porque es eterno. Pero quiero terminar con estos 4 versículos
que son importantes, porque hemos visto lo glorioso que es la presencia de Dios, ¿verdad? Los beneficios que tenemos en la presencia de Dios. Pero necesitamos saber cómo llegar a la presencia de Dios, cómo mantenernos ahí. Así que regálame su atención. ¿Está conmigo? Regálame su atención por 4 versículos más, porque es importante lo que vamos a hablar. ¿Cómo mantenernos en la presencia de Dios? Salmos 100, del 2 al 5. Dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar en sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esto fue lo que hicimos hoy en la mañana. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero estaba alabando, ¿verdad? Eso es lo que hacemos constantemente. Entrar delante de sus atrios con agradecimiento. Entrar delante de su presencia con cánticos, con alabanza y adoración. Bendiciéndole a Él. Mientras nosotros nos perfilamos como iglesia, nos perfilamos como un ejército, puestos su mirada a Él, a alabarle. Y empezamos. Y empieza la música. Y empieza el piano y empieza la batería y empieza el bajo. Y usted empieza a cantar. Como un ejército va caminando a presentarse delante de la presencia del Rey. Así que no desperdicie ninguna oportunidad. La hermana Silvia nos decía: alabémosle al Señor cada vez que nos presentemos, porque cada vez que hacemos eso, nos presentamos delante de su presencia, delante de la presencia de Dios. Yo sé que usted conoce esto, hermano. Solo es un recordatorio. Jeremías 35:19. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. ¿Usted se recuerda lo que sucedió acá? Este pasaje me llamó mucho la atención, hermano, porque miren las palabras que Jehová le dice a este pueblo, a los hijos de Jonadab. Les dice: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. El Señor se agradó tanto de ellos. Yo no sé si usted deseara que el Señor le dijera esto: que de la casa de Jehová Nisi no faltará alguien que esté en su presencia. Que de las familias de Jehová Nisi no falte alguien que esté en su presencia todos los días. Esta es una promesa para la generación de ellos. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que impulsó al Señor a decir esto? ¿Se recuerda de Jonadab? Dice que el pueblo, leámoslo, yo creo que lo tengo acá. Sí, 3 versículos antes de eso. 3 versículos antes, dice Jeremías 35, al 16 al 19. Dice: ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandato que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas:
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Acabamos de ver los beneficios de estar en la presencia del Señor, hermano. Pero ¿cómo nos mantenemos ahí? El Señor le prometió que iba a ver a un hijo de ellos todos los días en su presencia. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Obedecieron. Lo obedecieron. Lo obedecieron, ni siquiera lo obedecieron a Dios, lo obedecieron a su padre. Porque su padre les dijo, no van a tomar vino, no van a tomar sidra. Y ellos dijeron, cuando se les presentó la oportunidad, ellos dijeron, nuestro padre nos dijo que no hiciéramos esto. Y por cuanto obedecieron, Jehová los exaltó. Por cuanto obedecieron, el Señor compara a su pueblo con ellos. Dice, yo he hablado a este pueblo y no me han respondido, yo les he dicho y no me han obedecido. Pero a estos que obedecieron a su padre, no faltará en ellos alguien que esté en mi presencia todos los días. Mire las consecuencias. Mire cómo vamos a mantenernos en la presencia de Dios todos los días. ¿Cuál es la clave? La obediencia. El hermano Juan nos predicaba acerca de la obediencia, que para el Señor es más deleitable la obediencia que los sacrificios, porque el Señor está viendo tu obediencia. El Señor está viendo tu obediencia. Aquí obedecieron a su cobertura, a su padre, y vemos cómo la cobertura desde un principio ha sido el vehículo para presentarse delante de la presencia de Dios. La obediencia, hermano, es tan necesaria. ¿Cómo nos mantenemos en la presencia de Dios? Obedeciendo, sujetándonos y obedeciendo y sujetándonos, hermano. ¿Me puede hacer un favor? Dígale al hermano a la par, sujétese. Dígale pues. Y ahora dígale, porque yo me voy a sujetar. Y si nos sujetamos y obedecemos, vamos a estar en la presencia de Dios, hermano. Gloria a Dios. Oh, Señor. Vamos a concluir con estos dos, hermanos. Este es el último versículo. ¿Cómo nos mantenemos obedeciendo? Por eso, hermano, el ejemplo de David, ¿se recuerda el ejemplo de David cuando quería llevar el arca de la presencia de Dios? Y lo llevaba no en hombros de levitas, sino que en carretas de bueyes. Porque muy bonito puede ser tu intención, hermano, pero si nos salimos del parámetro, si nos salimos y desobedecemos, hay consecuencias. El Señor nos agrada. Muy bonita era la intención de David de darle lo mejor a Dios, pero David quizá no paró un momento y se puso a preguntar, ¿será esta la manera? ¿Será esto lo que ha dicho el Señor? ¿Será que estoy obedeciendo? Sino que operó. El Señor no nos ha llamado a ser renegados, hermano. Renegados del Evangelio. Mire qué ironía, ¿verdad? Porque el renegado no obedece. El renegado es my way or the highway. Pero en el highway hay un montón de cosas feas, hermano. Entonces tenemos que obedecer. Estos son los últimos dos versículos, Daniel 6:11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Cómo nos mantenemos en su presencia? Orando. The
tomando el tiempo para hablar con Dios, para acercarnos a Él. Y nuestro pastor nos hablaba del martes acerca de la oración. Orar con un corazón sincero, con un corazón abierto, exponiéndole, expresándole aquellas cosas bonitas, también las cosas feas, pero con un corazón humilde, reconociendo la grandeza de Dios, reconociéndole que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que humillándote, porque hay maneras de decir las cosas, hermano. Así como un niño habla con su papá, ¿cuánto más nosotros no le vamos a hablar a nuestro Dios, a nuestro Padre, con honestidad, con un corazón abierto, con un corazón humilde, no altanero, no desobediente? Jeremías 42:9, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, el cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Ahí en su presencia Dios escucha tus ruegos. Ahí en su presencia, en la oración, ahí escucha lo que tú estás pidiendo. Como un padre escucha a sus hijos, como un rey quiere hacer justicia, así escucha a Dios en su presencia. Pero tenemos que aprender a entrar en su presencia, aprender a llegar con un corazón humilde. Porque ¿cómo se comportaría alguien delante de la presencia de un rey terrenal? ¿Será que puede entrar alguien desordenado, alguien desobediente, alguien que no se rige por los parámetros? Hablando de lo terrenal, ¿será que se presentarían así delante de una autoridad? ¿Delante de un juez? Pero a nosotros se nos da la bendición de estar en su presencia constantemente, en donde hay mucha bendición, en donde el Señor te quiere bendecir, en donde el Señor tiene cosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero Él quiere que estés en su presencia. Él te quiere cerca. Él te quiere cerca de corazón. Él quiere que tú llegues delante de su presencia y decir: Señor, aquí es donde pertenezco. En tu presencia. En tu presencia en tu casa, en tu presencia en mi trabajo, en tu presencia en todo tiempo. Ahí es donde yo quiero estar. Se pone de pie, hermano. Le damos gracias a nuestro Dios por su palabra esta tarde, por su bendición, por su presencia nuevamente. Y yo le invito a que con sus propias palabras le diga al Señor qué tan agradecido usted está por quién es Él. Porque en su sola presencia hay cambios, hermano. Su sola presencia en medio de nosotros puede transformarte a ti y puede transformar tu ambiente, puede transformar tu casa, puede transformar tus problemas. La sola presencia del Dios Todopoderoso, a la cual tú has sido llamado a estar, a la cual desde lo alto el trono celestial, el Señor pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos que tienen que estar en mi presencia? Viendo desde abajo, Él está buscando: ¿dónde están? Y cuando tú vienes, Él se alegra. Cuando tú vienes, Él te ve y dice: ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Aquel que estaba buscando, aquel que estaba esperando. Ahí está mi iglesia que constantemente busca estar en mi presencia. Y en su presencia hay plenitud. En su presencia está tu delicia. En su presencia está el gozo que estás necesitando, el refugio de tus problemas.
su presencia está la fuerza. En su presencia está lo que tú necesitas. Y la presencia no es un momento, pero este momento es el adecuado para que tú le pidas al Señor más de su presencia. Para que con tus palabras, con tu corazón, se lo presentes delante de Dios y le digas cuánto necesitas de su presencia. Que el enemigo te haya querido sacar de ahí, tú le perteneces en su presencia. Que el enemigo te ha querido estorbar muchas veces, de muchas maneras, distracciones, problemas, dolores, sentimientos. La sangre de Cristo te ha hecho capaz, te ha hecho apto, te ha hecho digno de estar en su presencia. Qué momento más precioso para decirle al Señor gracias por su presencia. Estamos delante de tu presencia, Señor. En ese lugar tan maravilloso, en ese lugar tan precioso que tú has preparado para tu pueblo. En ese lugar de tanto honor, en ese lugar de tanta gracia, a los cuales tú has abierto las puertas. Y las puertas están abiertas para que tu pueblo entre y conozca a su Dios. Y hoy te queremos decir, amado Dios, no queremos pasar esta oportunidad. No queremos pasar este privilegio, no queremos pasar, Señor, porque necesitados estamos de tu presencia. Quizá muchas veces nos hemos olvidado de lo necesario que es tu presencia. Quizá muchas veces hasta se nos ha olvidado cómo llegar a tu presencia. Pero hoy tú nos recuerdas que tus brazos están abiertos, que hay maneras de las cuales tú dejaste para entrar a tu presencia. Y hoy te queremos dar gracias. Hoy queremos entrar nuevamente delante de tu presencia con agradecimiento. Agradecimiento de labios que declara la grandeza, la bondad de su Dios. Así determinaste tú que entráramos delante de tu presencia y hoy venimos con un corazón agradecido para decirte gracias. Para decirte gracias por tu presencia, gracias porque tú nos permites. Con tanta falta, con tantas cosas, tú nos permites estar ahí, Señor. Y ahí es donde yo encuentro paz, ahí es donde yo encuentro tu bendición, ahí es donde yo encuentro tus fuerzas. Yo te quiero dar gracias a ti, Señor, porque me diste ese privilegio de estar en tu presencia. Y mi esperanza, Señor, es eterna porque tu presencia es eterna. Y hoy como iglesia te queremos decir que ahí es donde queremos estar. Ahí es donde pertenecemos, ahí, Señor, delante de ti. No somos de este mundo, Señor, no somos de estas cosas. Sino que hoy tu amada, hoy tu iglesia te dice, yo te pertenezco a ti. Y hoy, Señor, te queremos pedir tu ayuda para permanecer ahí, Señor. Que tu presencia se manifieste, que tu presencia se gloríe en medio de tus hijos, en medio de tu iglesia, en medio de los que te buscan. Que el mundo sepa, Señor, que hay un lugar en donde tú te glorificas, en donde tu iglesia habita constantemente. En tu presencia. Hoy te queremos pedir nuevamente tu presencia en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, Señor. Llena hoy todo, llena hoy, Señor. Llena hoy tu iglesia.
Llena hoy los corazones. Hoy venimos suplicándote. Hoy venimos clamándote, Señor, una vez más por tu presencia. Es necesaria tu presencia. Yo necesito de tu presencia. Es necesaria tu presencia. Que así como Moisés, Señor, que no nos movamos si tu presencia no va con nosotros. Estamos dispuestos a esperar. Estamos dispuestos a obedecer. Estamos dispuestos, Señor. Solo ayúdanos. Solo ten misericordia. Solo ten misericordia de nosotros, Señor. Porque somos menesterosos de tu presencia. Hoy te invitamos una vez más a este lugar, a nuestros corazones. Que tú habites en medio de nosotros. Que tú recibas la gloria y el honor para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, ¿Se lo puede decir al Señor?